Bienvenidos sean todos a una nueva entrega de Zapping Vintage, edición extra, la edición que hacemos en Canal 6 de la Costa, semana a semana, la edición visual que pueden ahí ver a estos dos fanáticos de la tele de antaño, trayendo diferentes recuerdos, trayendo a la memoria fantásticos momentos de la vieja televisión. Mi nombre es Simón, como siempre aquí con Nico, una nueva edición, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Che, bueno, buenas. Le agrego un buenas más para que veas que no repito tanto. A todos estos queridos televidentes de Canal 6, televidentes y multiplataformas. Sí, porque ahora que estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todo. Spotify. En Spotify no con esto, ¿no? Sino con el bar que abrimos cada semana. Bueno, estamos ahí, televidentes clásicos y no tanto. Y mira, justamente hoy que nosotros venimos hablando de distintos números muy uruguayos, ¿no? Números muy nuestros. Vamos a hablar de un número que cumple más años que yo. Mira, encontramos algo que es más viejo que yo, no puedo creer, me llena de satisfacción. Alguien que cumple 64 años. ¿Y quién cumple 64 años? ¿Qué cumple 64 años en estas fechas? Tele12, Canal 12. Color. Era el que nos faltaba mencionar. Tele12, televisora mayor. 4, 10 y ahora le toca a Tele2. Tenés razón. No, ojo, no cronológicamente, ¿no? Porque en el caso de Tele12 fue el último que apareció, en el año 62. Y el primero fue el 10 que lo pusimos en el medio, así que no, sí, no ordenamos muy bien, pero no importa. Hicimos así numérico. De menor a mayor, exactamente. De menos a más. TD12, si tendremos para hablar de TD12, muchísimo. Antes de arrancar, decirles, como decimos siempre, si ustedes quieren formar parte de la familia Zapping Vintage, comuníquense al 096-696924. Repito, 096-696924 y pueden formar parte de toda esta serie de kiosquitos que tenemos llamados Zapping Vintage, que hace varios años que lo hacemos con todo el corazón y siempre poniendo nostalgia de la buena, no cualquiera, nostalgia de la buena, así que bueno, súmanse a nuestra gran familia. Y ahora sí, Tele12. Tele12, bueno, yo creo que lo más grande para mí de Tele12, creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, la Pantera Rosa. Qué personaje que trascendió generaciones y que lo ¿Cómo te gustan las series animadas a vos? De Tele12. Decir que lo más grande de Tele12 es un dibujo animado. Yo creo que la Pantera Rosa me parece que... Yo creo que es Cacho de la Cruz lo más grande de Tele12. Décadas conduciendo programas, decía para la Pantera Rosa. Y yo para mí lo más grande que claro, hay es subjetivo. No, o sea... Sé que yo, y sé porque la Pantera Rosa es un dibujo que trascendió generaciones. Sí, le preguntas a una persona de 60 años, se acuerda, le encanta la Pantera Rosa. Y hay una cosa. A una persona más joven también. Fíjate que Tele12 no era un canal que, tuviera una gran característica de transmitir dibujos animados de lunes a viernes en la mañana. Sí, con su clásico Cine Baby, todos recordamos Cine Baby, décadas con Cine Baby, sobre todo los domingos a la mañana. Entre semana no tanto. Pero con la Pantera Rosa sí lo hicieron y realmente funcionó, fue un éxito. De lunes a viernes, recuerdo también una época que estaba en tándem, como te gusta decir a vos, tándem. Estaba en bicicleta doble con el Pájaro Loco, me acuerdo. Estaba la Pantera Rosa y el Pájaro Loco. No me acordaba de eso alrededor del mediodía, entre las 11:30 de la mañana y las 12:30, antes del informativo. Claro, yo lo pasaban los dos juntos. Claro, yo lo recordaba, obviamente antes, que yo de la Pantera Rosa anterior, que ese sí, estaba solita la Pantera Rosa, pero después venía... o Pato Aventuras o las grandes sitcoms que dio Canal 12, que después vamos a hablar de ellas, ¿no? Nido Vacío, Matrimonio con Hijo, etc. Y hubo una época durante muchos años, ya que hablamos de Cacho, que el show de mediodía, además de ser ese programa ómnibus de los domingos, se daba también al mediodía. De lunes a viernes al mediodía estaba el show de mediodía. Entonces era como una programación bastante compactita que tenía Tele12, con una Pantera Rosa que es verdad que fue una serie animada que no solo ocurrió en Uruguay, sino que ocurrió en casi todo el mundo, que fue tremendamente exitosa, tremendamente, ¿no? Un sello total por muchos años estuvo al aire en Tele12. También estoy recordando ahora, creo, no me quiero equivocar, pero creo que estuvo
en dupla con El Chavo también. La Pantera Rosa y mirá. El Chavo en una época, creo que eso fue más en la tarde, entre las 5 y las 6 de la tarde los pusieron juntos también El Chavo, que no era una serie animada, pero bueno. Pero de repente iba al mismo tipo de público, Sí, ¿no? Infantil y familiar, infanto-juvenil. Bueno, hay que decir que TD12 durante muchísimos años tuvo, para no irnos de tema, ¿no? Y seguir con el tema de la programación infanto-juvenil, convenio con Disney. Sí. Convenio con Disney muchísimo. Desde que yo no era nacido, desde más tu época. Desde más mi época ya tenía convenio con ya Disney. Estaban con los que te gustan vos, los osos. Bueno, los osos Gomi, Pato Aventuras, Pato Darwin. Chip y Dale también hemos mirado, Exacto. Los Aventureros. Bueno, un montón de dibujos. Ya para fines de los 90, un poco ese concepto que era Disneylandia, si no me equivoco, creo que era Disneylandia. En su momento era Disneylandia. Pasó a tomar la marca ya más internacional, que estaba en ese momento a fines de los 90, el Club de Disney. Y empezaron a poner, bueno, dibujos más noventeros, ¿no? Ahí apareció Recreo, apareció Bonkers, Pepperan, la animación de los 101 Dálmatas. Claro, no era tan clásico, ¿no? Porque Disneylandia era más dibujos más clásicos. Claro, trataron como de modernizar un poco el concepto Disney con caricaturas más noventeras. Y también estaba el espacio, que yo recuerdo que durante algunos años lo pasaban al finalizar el Club de Disney. Estaba interesante eso, porque te pasaban el Club de Disney, que generalmente duraba 1 hora, y consecutivo te pasaban media hora de clásicos de Mickey Mouse y sus amigos. Mirá. Antes del informativo. Antes del informativo. Hoy en día sería impensado poner una serie animada antes del noticiero, pero en aquella época lo hicieron. Sí, exactamente. El Club de Disney tuvo muchos horarios. Fue un bloque que sí, navegó. Creo que en una época estuvo 10:30, después lo corrieron para las 11. Hubo otra época que estuvo un poquito más reducido, de 11:30. Pero hasta el mediodía andaba. Y a partir del mediodía pasaban Mickey Mouse y sus amigos, que era como para ya que lo viera un público más grande, los más nostálgicos, que estaban los viejos cortos. Los viejos cortos. Esos antiguos cortos de Mickey. A mí una serie que me gustaba mucho de esa onda Disney vieja era la tropa de Goofy. La tropa de Goofy. La tropa de Goofy la dio mucho tiempo TD12. Y hay que decir que el Cine Baby, que estaba en las mañanas de los fines de semana, sobre todo los domingos, porque muchas veces los sábados lo ocupaba Cachabochinche, no eran solo dibujos de Disney, no era exclusivamente Disney. Es más, había una mezcla. Es más, no había prácticamente nada de Disney o nada en ciertas épocas, porque... En ciertas épocas, sí. O sea, dejaban los dibujos de Disney para el club. Exacto. Y de repente en Cine Baby se... Lo dejaban más para de lunes a viernes, como que usaban el convenio de lunes a viernes y el fin de semana no lo usaban tanto, a no ser películas. Exactamente. Que películas sí daban los fines de semana. Tuvo también el bloque Planeta Disney, ya entrado más los 2000. Más los 2000, Sí. 2000 y pico. Los fines de semana, la tardecita noche, estaba Planeta Disney, que seleccionaba algún filme ahí de Walt Disney para pasar. Bueno, por esas épocas, también siguiendo con la programación infanto-juvenil, los Telekids. Los Telekids. Carolina qué y buen sus bloque, Telekids. qué buen bloque. Y yo lo recuerdo de antes de tener cable, estamos hablando entre el año 2000 y 2001. Así es. Qué variado que era, que cada día de la semana, el bloque duraba 2 horas. Bueno, eso te iba a decir, era bastante extenso. Sí, era bastante extenso, duraba 2 horas, lo pasaban de lunes a viernes y cada día eran dibujos distintos. Por ejemplo, un lunes tenías Pinky Cerebro, La Pantera Rosa, bueno, estaba Sandokan. O sea, estaba medio ordenado también por días de la semana, Pero digamos. eran un montón de dibujos. Bueno, ahí te mencioné Sandokan, La Pantera Rosa, estaban los Looney Tunes, los Animaniacs, Pinky Cerebro, me acuerdo de Billy Test, de Mi Pobre Angelito, de Tom Rueda Loca con George de la Selva, que era como dibujo del mismo creador, que los pasaban juntos, y el pollo que no recuerdo cómo se llamaba, que se tomaba como esa bebida y se transformaba Super en el pollo. creo que era el Super Pollo. Era como esa... Lo tiré para embocar y emboqué, yo no puedo creer. Dije, Hace muchos años, estamos hablando de algo de hace muchos años, pero me acuerdo de esa tríada de Tom Rueda Loca, del pollo y de George de la Selva, que los iban intercalando y formaban también parte de la programación. Bueno, hay que decir que Cine Baby también fue un clásico que traspasó generaciones porque duró muchísimas décadas. Cine Baby también tuvo a Pinky Cerebro y en su momento sí. Y a claro, Fenomenoide. cuando yo lo veía no existía Pinky Cerebro y todo eso, pero después claro, obviamente los vinieron. Animaniacs es más mediados de los 90, ya el Pinky Cerebro ya más fines. Pero fíjate que Cine Baby yo lo veía en los 80. A Pinky, Elvira y Cerebro también en su momento los pasaron en Cine Baby. Pasaron varios programas de la Warner. Mira, yo en los 80 ya miraba Cine Baby, y ya era un clásico.
Un clásico que estaba al comienzo de la transmisión. Y era muy gracioso, ¿por qué? Porque la señal de ajuste, ustedes recuerdan que los canales tenían señal de ajuste antes, ¿no? Las barritas de colores. Barritas de colores que vi yo, pero antes, en mis épocas previas a Nicolás Valeto, era muy distinta también la señal de ajuste. Eran barritas, ¿no?, en blanco y negro. No, pero no solo barritas, sino que había uno que tenía, creo que Canal 4, como el dibujo como de un indio, era como muy distinto. En fin. Bien, ¿qué pasaba con la señal de ajuste? Tenía música de fondo y siempre era la misma música. O sea, el orden musical era el mismo hasta que terminaba la señal de ajuste y empezaba la programación y empezaba un cassette ahí ya programado. Exacto. Con lo mismo. Y los que esperábamos para ver Cine Baby, épocas que no había mucho zapping para hacer y vos te quedabas de brazos cruzados esperando que empezara el programa. Claro. Nos sabíamos de memoria el orden de todos los temas, que eran temas tipo oldies, ya en aquella época eran medio oldies. Y el último tema, antes de empezar Cine Baby, era Come On Eileen. De los Texas Midnight Runners. Sí, son esas cosas que uno le queda, ¿no? Y ahí ya sabíamos que empezaba el bloque de Cine Baby. Pero bueno, hay que decir también que Tele12 fue mucho más que programación infantil. Y también hablando de convenios, estábamos hablando de convenio con Disney. Hay que hablar de un convenio que Tele12 usó muchísimo y lo sigue usando hasta el día de hoy, que es el convenio con la red de Globo de televisión. Bueno, el canal más poderoso de Sudamérica. Varias novelas, sí. Muchísimas. Y seriales. A mí particularmente me gustó mucho Verdades Secretas, que ya estamos hablando también de algo entrado bastante. Sí, una serie medio para adultos ya, pero subida de tono. Y sí, de todo pasaba ahí. Hace un par de años pasaron la segunda temporada, que venía siendo exclusiva de la plataforma de Globo, porque era una segunda temporada que ya se había producido hace un tiempo, pero Tele12 hizo ahí un arreglo para poder transmitirla, porque había mucha gente seguidora que había visto en Tele12 Verdades Secretas, que la pasaron más de una vez, la pasaron un par de veces, después la repitieron, y se formó como un conjunto de seguidores de Verdades Secretas. Y después tuvieron la chance, trataron de convencer ahí un poco a la gente de Globo Play para que les diera la luz verde y transmitir esa serie, que en Brasil era solo una serie online. Aquí se transformó en una serie televisiva, Verdades Secretas. Mira, en su época eran las novelas de los martes y los jueves. Martes y jueves en horario central después de Telemundo era cuando se emitía, o sea, prime time. No andaban con chiquitas y eran un éxito esas telenovelas. Durante mucho tiempo muchas de ellas fueron las más vistas. Bueno, El Clon creo que fue una de las más nombradas. Mujeres de Arena, El Rey del Ganado. No me voy a olvidar seguramente de muchísimas muy conocidas. Por Amor. Yo qué sé, fueron muchísimas que fueron. La Reina de la Chatarra. Esa yo estoy seguro que la gente de los 80, 90 se iba a acordar porque fue de las más exitosas de todas, con un elencazo: Regina Duarte, Antonio Fagundes, Tony Ramos. Bueno, esos grandes actores de la televisión brasilera. Y repito, Tele12 en esa época los usaba en el prime time. En la tarde no, después sí las empezó a poner en la tarde, cuando ya aflojaron un poco la audiencia. Pero en su momento eran programas de horario central, porque tenían a veces la mayor audiencia del prime time. Tal cual. Bueno, una gran responsabilidad que tomó también en su momento Tele12 fue tomar la posta del Grand Prix, de un programón español que ya era había arrancado en el 4, después se pasó había al 12. transformado medio que un sello de Canal 4, iba a decir Monte Carlo, más bien Monte Carlo, porque estamos hablando de la década del 90. Y después Tele12 tuvo esa responsabilidad de tomar una posta de un programa muy importante que se lo hizo propio. Un Tele12 que además ya venía de a tener un éxito español notable, como fue El Gran Juego de la Oca, que mira si hemos hablado de ese programa. Claro, eso ya más atrás en el tiempo. Un programa con una producción genial, conducido por Emilia Aragón en las tardes de los fines de semana, sobre todo los sábados, que todo el mundo lo miraba. Instituto Cultural Gnóstico. Somos una escuela de conocimiento. Un conocimiento intuitivo llamado Gnosis. Una enseñanza trascendental que nos permite ir más allá del mejoramiento personal. Nos permite restituir la capacidad de vivir consciente e inteligentemente. Atrévete a conocerte, a descubrir dentro de ti todas aquellas interrogantes que nos plantea la vida. Ofrecemos cursos gratuitos todo el año. Estamos en Salinas, Nutria y Avenida Sarandí, a una cuadra de Ruta Interbalnearia. Informate al 4372-8466 o al 092-387
707. Instituto Cultural Gnóstico. Seguimos en Tele12, la tele que vos más querés, pues después Tele12 pasó a ser la tele, bueno, fue cambiando un poquito los logos. Fue una época, la tele que vos más ves. Bueno, sí, lo dije. Estaba distraído. Lo dije recién. Bueno, Tele12 que tuvo su famoso logo hollywoodense, que era el 1 y el 12 y los haces de luces. Bueno, nos hacía acordar un poco al logo de Fox, que también en los 90. ¿Viste cuando dijimos que el logo del 10 de se inspiraron de la CBS? Y sí, logo se inspiraron en la CBS. Y capaz que no sé si inspiró un poco en la Fox. Y todos tuvieron alguna inspiración. Pero bueno, después fue cambiando, después quedó el famoso Tele. No los tuvimos en Tele12. No, en el 4 y en el 10 fue. Sí. Pero ahí Fox falló un poco. Sí, lo que no falló fue esa inspiración de tomar de logo hollywoodense. Pero no tuvimos Los Simpson, pero tuvimos otra serie animada muy importante de la cadena Fox, que la pasaban los fines de semana. Los Reyes de la Colina. Bueno, los pasaron en las tardes de es cierto. Digo, a ver, son programas que te gustan a vos, no son de público masivo, digamos, pero seguramente hay gente que se debe recordar. ¿Cuántas temporadas tuvieron Los Reyes de la Colina? Pero en el 12 no sé si dieron tantas temporadas. pero como siempre vamos a hablar bien del canal. A ver, por ejemplo, Tele12, podemos hablar de una telenovela que la dieron durante muchísimos años, se llamó La Belleza y el Poder, que la daban también en el horario central, pero en el horario central terminando, digamos, ¿no? Yo no era nacido. Que era nacido. Pero que fue de los pocos programas que se emitieron en TV abierta que lo dejaban en su idioma original y estaba subtitulado. Cosa que no era habitual en nuestra televisión. Nunca fue muy habitual. No. Bueno, acá no me quiero correr del eje, pero yo el único programa que tengo recuerdo de haber visto en inglés, en realidad fue en el 4, fue Monte Carlo, que fue City Hunters, que era me lo has mencionado. Fue un dibujo de Fox. Me lo has mencionado. Que fue gracioso porque en las promos lo promocionaron en español latino, Monte pero Carlo. lo dieron después en inglés. Lo dieron en inglés. Ibas a poner el fin de semana, creo que era, no sé si era los sábados a la medianoche, una cosa así. Ibas a poner City Hunter y estaba subtitulado. No, increíble. La Belleza y el Poder sí la promocionaban en inglés. Nunca vimos actores de doblaje en esa telenovela. Yo no tengo idea porque no es una serie que yo tenga conocimiento. Capaz que no tuvo doblaje y por eso la pasó. Puede ser que no haya tenido doblaje. O el doblaje porque, no era muy bueno. También puede ser. Bueno, una serie con la que Tele12 cerró muchísimos años de Golden Girls, que acá lo pusieron en los años dorados. Y sí. Tele12 cerró muchísimos años con esa serie que fue un éxito. Hace no tanto Betty White. La que quedaba viva todavía, Betty White, casi 100 años. 99 años, pobrecita. Pero que hasta hacía muy poco estaba muy bien la señora. Le habían hecho una nota, creo que en la revista People, creo. Sí. Bueno, ahora que mencionás los años dorados, yo recuerdo que Plop hacía un sketch paródico de los años dorados. Che, Plop, qué buen programa, ¿no? Un programa que qué te buen gusta programa. Mucho a vos, que te gustaba mucho. Ya no. Pero no solo a mí, tenía un programa que tenía mucha audiencia, que había sido la continuación de Telecataplum. Hay que decir que uno de los principales programas y sellos de los inicios de Tele12 ha sido Telecataplum. Telecataplum de los lobisones, los hermanos Sheck, que no Schneck, no de los Panchos, Sheck. Los hermanos Otonelo. Salubi, en fin, así decimos todas las marcas. No, Sheck. Que fue el primer programa de gags que hubo en la televisión. Después vino el Show de Mediodía, después vino de Calegro. A mí me decís gags y se me viene a la mente solo para reír. No, gags de sketch cómicos. Pero te acordás que ponían gags cuando ponían Just for Laugh. Sí, claro, pero no. Pero no nos vamos a cambiar de canal. No, ya que estamos cambiando bastante. Igual no lo mencionamos, fue un debe mencionarlo a Gustavo y solo para reír. Lo que pasa que un programón del día. Siempre tenemos debe porque obviamente la historia de estos canales son amplísimas. Son largas. Son muy largas. Muchísimos programas y personas. Pero hay que hablar de Telecataplum porque fue el programa pionero y tuvo un nivel de producción que éramos de envidia hasta de Argentina. Es más, muchos actores de Telecataplum después se fueron a vivir de Argentina, porque en Argentina los veían el nivel actoral y autoral que tenía ese programa y de producción, y muchos cruzaron el charco y se quedaron a vivir ahí. Bueno, Telecataplum sin duda fue el gran programa pionero de Tele12,
estamos hablando de 60, 70, o sea, long time ago. ¿Sabes qué? Una curiosidad que A ver. tengo ahora hablando de Tele12. Tirala. Digamos el nombre, podemos decir, de La Mañana en Casa. Sí. ¿Sabías que en realidad empezó en Tele12? No empezó, o sea, la gente que nos está escuchando, sí, no dice La Mañana en Casa de Canal 10, Sí. pero no. El primer canal que tuvo un programa llamado La Mañana en Casa fue Tele12. Fue Mirá. allá por el año 2007 y era un bloque de animación que iba a las 11:30 de la mañana después de, creo que estaba Calidad de Vida, me parece ya en ese punto. Creo que de 11:30 iba Calidad de vida, que también un programa legendario de Canal 11 también con el Topo 10. Tuvo muchos años. Y pegadito venía La Mañana en Casa, pero no La Mañana en Casa que Bueno, vemos en el 10. hay que decir que La Mañana en Casa, que tampoco es un nombre muy original, también en Canal 13 de Argentina estuvo antes que estuviera en TV12. O sea que ahí hubo. Hubo un temita con el nombre. Hoy en día está Desayunos Informales, que claramente es como una continuación de Mañanas Informales que hacía Jorge Ginsburg en el 13. No es casualidad, no es un afano. Es la misma productora que en su momento lo hizo en Canal 13 lo está haciendo en TV12 acá. Yo que en recuerdo- el medio, disculpame, en el medio estuvo La Gente, estuvo Bien Despiertos. O sea, los magazines de la mañana de TV12 siempre fueron Verano muy Perfecto. fuertes. Verano Perfecto, que en algún momento estuvo La Tarde Perfecta también, habían hecho como una versión más vespertina. Pero bueno, los magazines de TV12 siempre fueron muy También fuertes, en una digamos, época ¿no? estaba, antes, más temprano, pasaban El Despertador y después venía. ¿Te acordás de Despertador? Me acuerdo, sí. Bueno, ahí Era empezaron como una previa, como que después un poco lo replicó el 10 Sí. eso, con Arriba Gente con Humberto y que después venía Hola Vecino. Claro, esto lo tomaron de la radio. Viste que la radio habitualmente Hacen como se una divide. primera mañana y una segunda Que la mañana. primera mañana es más periodística y la segunda mañana es más de variedades, digamos, ¿no? Y en Tele12 lo hizo y la verdad que lo hizo muy bien. Volviendo al tema de los dibujos animados, vos los mencionaste de pasar, pero yo quiero hacer un hincapié en Pato Aventuras y los Osos Gomi, porque para los que tenemos 40 más, como digo habitualmente, realmente fueron de un nivel, o sea, un éxito fueron. Todo lo Que veíamos. en realidad esos dibujos estaban dentro de Disneylandia o estaban como No, bloque fuera, aparte? fuera. O sea, O sea, Disneylandia a ver, tenía sus dibujos de Disney. A ver, yo no sé o no recuerdo, porque no consumía, si en un futuro los incluyeron. Pero en su En un mo- futuro no creo que los incluya. No, en un futuro, claro, en un pasado más reciente, por decirlo de alguna manera. En un Pero futuro la veo complicado que pongan dibujos en Tele12. no sabemos, capaz que hasta nos sorprende. Han cambiado los hábitos de consumo bastante. Y lo hemos No, estado pero notando. a ver, esos dibujos animados, esas series animadas, tenían tanto peso No, sí, obvio. que obviamente. estaban aparte. Bueno, el Pato Darwin estuvo aparte, Chip y Dale también, en fin. Pero era un clásico al mediodía Pato Aventuras y de noche y de tarde a las 5 los Osos Gomis. Y también mencionar que lo dijimos al pasar, esas series muy clásicas de Tele12 de mediodía, y yo también para destacar de los 90, Nido Vacío, que como dijimos la otra vez, está media perdida la serie, es una pena porque es una serie muy buena. Y la versión original de Casados con Hijos, que es Matrimonio con Married with Hijos. Children. Married Que with en Children. cable la pasó Sony Entertainment Television. Que, bueno, Sony pasó todas las temporadas, acá Tele12 Más o menos. más o menos. Bueno, ciclos de cine clásico. Gran Lunes, que obviamente iba los lunes, No me claramente. Pero todos los lunes de noche, cine. Sábados de cine que lo siguen dando hasta el día de hoy. Las secciones del 12, primera sección, segunda Porque sección. era todo el tercera sábado, sección. era todo el sábado. ¿Qué lo Y- tiró? Y en el medio daba. Eso es de la época de nuestros abuelos. Pero- las secciones del 12. ¿De hace cuánto que arrancaron las secciones del 12? Bueno, pero yo lo llegué a ver, che, no me trates tan de viejo. No, pero Mirá es algo algo. que viene de larga data. Ah, sí. Bueno, y la moda en el medio. Estaba la moda en el medio de los sábados de cine. Que no tenía nada que ver con las películas, pero era costumbre Era como un de descanso Tele12. Era como un a los descanso. filmes. Gente, después de Plop, Plop estuvo muchísimos años, en los 90, a principios de los 2000. Un elencazo, Ángel Armaño, Emilce Viñas, Laura Sánchez. Era el programa por excelencia de T12 los jueves primero, los viernes después. Después vino Wow, que duró poco, que tampoco hay registros. Y bueno, todo se originó con Telecataplum. ¿Vos sabés que nos quedamos sin tiempo? Sí, ya estábamos viendo ahí el reloj. Insólito. Se pasó volando, pero creo que quedó alguna cosita más para hablar para la segunda parte. Sí, que no sé si va a ser la semana que viene. Parece que tenemos festejo la semana que viene. Vamos a ver. Me Vamos parece. a ver qué pasa, pero segunda parte de Tele12 tiene que haber. Va a haber, pero capaz que tienen que esperar una semana más. Gente, mientras tanto, como les decimos siempre, buena semana para todos.